cosa conmigo. Digo, yo te ayudo, tú me vas a bajar. Me hizo una pregunta, hermano, que me hizo reflexionar, que todavía hoy, en la comida, eso fue ayer, dije, ¿por qué me lo preguntaría? Entonces, me dijo, hermano, me dijo esto: ¿sabes tú cuánto Dios te ama? Y cuando te dicen esas preguntas, pues tal vez sale a tu mente lo mucho o poco que conoces de Dios. Sí, no, es que Dios dio su vida por mi vida y por todos, claro que me ama. Pero vi que su pregunta era diferente. Y luego le dije, pues sí, hija, me imagino que sí, para que me haya tratado conmigo, pues yo creo que sí, me ha dejado mucho. No, me dijo, pero de verdad, nunca te has puesto a pensar cuánto Dios te ama. Y ya no le dije nada, hermano, y ella no me dijo nada, pero traía esa pregunta y ahora le hice la pregunta en la comida. Y ¿por qué me hiciste esa pregunta? Ya me dijo algo, ¿verdad? Por ahí. Pero, ¿cuánto Dios nos amará, hermano? ¿Verdad? Porque, digo, bíblicamente uno puede decir, no, pues Dios dio su vida por nosotros, nos ama a todos por igual. Pero no sé qué vería mi esposa que me dijo, ¿te has dado cuenta cuánto Dios te ama? Y a lo que quería decirle, hermano, hay veces que usted no se da cuenta lo que Dios está haciendo en su vida, y hay otras personas que sí lo miran. Y yo sé que ella vio algo, tal vez en estos días, en el transcurso de nuestro matrimonio, del ministerio, que ella me mira, ¿verdad? Y que yo no soy capaz de darme cuenta. Pero que a veces nuestras esposas sí, o alguien que está a nuestro lado lo puede ver. Y se me hizo muy, muy bonito de su parte, ¿verdad? Algo el Señor le reveló que no me dijo, ¿verdad? Pero pues bueno, sabemos que Dios nos ama. Simplemente quería recordarle esto, ¿verdad? De que hay veces que usted no se da cuenta de lo que Dios está haciendo con usted, pero Dios tiene un plan especial para usted. Amén. Para cada uno de nosotros. Amén. Y qué bueno es cuando alguien nos dice, oye, cuánto Dios te ama, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a pasar al mensaje del día de hoy y le voy a invitar que me ayude con su Biblia. En el libro de Joel, capítulo 2, vamos a leer el verso 12 y 13. Libro de Joel, capítulo 2, verso 12 y 13. Y por ahí traigo algunas versiones diferentes, ya saben que acostumbro no usar siempre la misma versión. Joel, capítulo 2, verso 12 y 13. Vamos a leer el texto y luego le voy a decir cómo se llama la predicación, ¿sí? Si se puede poner sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versos 12 y 13 dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Puede tomar su lugar. Hace un tiempo, hermano, leyendo la Biblia, ¿verdad? Yo me topé con este texto de la Biblia que de alguna manera como que impregnó algo en mí. De tantas preguntas que le hago a Dios, una de ellas es: ¿cómo te buscamos? ¿Cómo realmente tenemos que buscarte? ¿Cómo es la forma correcta que a ti te agrada? Y topándome con este texto, hermano, me di cuenta de muchas cosas. Este es el libro de Joel, hermano, un profeta hablándole al pueblo de Dios. Esta es palabra para el mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y la palabra de Dios de hoy se llama convierte tu corazón. El tema de hoy se llama convierte tu corazón. Amén. Y dice el Señor: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos,
Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo, dice la Biblia. Y topándome con este texto de la Biblia, hermano, a mí se me impregnó mucho esta palabra: con ayuno, lloro y lamento. Y preguntándole al Señor hasta dónde puedo buscarle, hasta dónde me puedo meter con Él, me llamó mucho la atención, hermano, este texto que nos dice la palabra del Señor: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con todo completo. Y usted sabe que hay un texto que nos habla, que dice: amarás al Señor tu Dios, ¿verdad?, con todo lo demás. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y aquí, hermanos, cuando yo empecé a darme cuenta cómo es que Dios quiere que lo busquemos, y es de la manera que menos le buscamos. Buscamos a Dios de muchas maneras, menos como Él nos lo pide, menos como Él nos dice que es la manera correcta. Asumimos buscar a Dios con lo poco o lo mucho que consideramos que es correcto. Pero dice la Biblia: convertíos a mí. Dios nos hace un llamado de convertirnos a Él, de acercarnos a Él, pero nos dice cómo: con todo vuestro corazón. Usted sabe que la Biblia dice que pues ni tibio ni frío, sino caliente, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Sabe a qué me refiero? Entonces, Dios busca algo. Dios ha buscado algo desde que creó al hombre y el hombre se apartó de Él. Él ha buscado que el ser humano regrese a Él. Conviértete a mí, dice el Señor, con todo tu corazón. Algo que al ser humano no le gusta y no quiere entender es que Dios nos pide todo. Todo o nada. Darle una parte de nuestro corazón a Dios no nos va a servir de nada. Dios pide todo. Y la forma correcta de convertirse a Él, dice en el libro de Joel, es con todo tu corazón. Y lo que me gusta es que nos explica cómo es que podemos dar señales de una verdadera conversión, o de qué manera me tengo que acercar a Él. Y Él nos dice cómo, y nos dice en el mismo texto: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y yo le preguntaba: ¿y cómo es convertirme a mí con todo el corazón? Y dice la Biblia: con ayuno, lloro y lamento. Y cuando yo leí estos pasajes al principio, yo lo pasaba por alto. Decía: no, pues sí, o sea, pero ¿a qué se refiere Dios con ayuno, lloro y lamento? Cada una de estas palabras, hermano, expresa un verdadero arrepentimiento. A Dios le gusta que le busques en ayuno, como dice Isaías, ¿verdad? Que dejemos a un lado las cosas de la carne, que realmente nos convertamos a Él con lloro, hermano, con lamento. Dios quiere ver gente realmente postrada, realmente humillada, con todo el corazón. Y yo recordaba a las personas del Antiguo Testamento. ¿Cómo dice la Biblia, hermano, que cuando Moisés se aparecía a la gloria de Jehová o consultaba al Señor, se tiraban al suelo donde estaban, hermano? Y dice la Biblia que ponían su frente en la tierra, de donde le hacían reverencia a Dios. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que los demonios tiemblan, ¿verdad? Creen y tiemblan. Y hoy el Evangelio la gente cree, pero ya no le tiene temor a Dios, ya no tiembla, ya no obedece. Simplemente creemos. Y desafortunadamente creemos que solamente por creer ya somos salvos. Pero el mismo Señor nos dice, ¿verdad? Conviértete a mí con todo tu corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Y luego dice: rasga tu corazón, dice la Biblia, y no vuestros vestidos. Había una costumbre judía, hermano, que cuando había una tragedia, que cuando había un duelo, que cuando algo malo sucedía, hermano, la costumbre era que las personas rasgaban su ropa. Era una señal de duelo, era una señal de amargura, era una señal de dolor, era una señal de arrepentimiento.
Y era muy extraño porque el judío, ¿verdad? Pues las costumbres aquí mexicanas es que tú te enojas y pataleas al perro o algo ahí a la pelota o avientas las cosas. Pero los judíos no hacían eso, hermano, se ponían de malas o algo salía mal y literalmente se rasgaban la ropa, se la rompían. Y andaban así con la ropa rasgada y la gente los veía, híjole, le pasó algo malo. Todos revolcados, se aventaban tierra en la cabeza, hacían un show. Ahí, ¿verdad? Que era una costumbre de su cultura. Y el Señor miraba esto, hermano, y miraba cómo ellos realmente por cosas que les importaban, por cosas que les dolían, hacían show, hacían un lamento, se rasgaban la ropa, necesito esto y no lo conseguían y les caía tristeza sobre su vida. Y yo pienso, ¿verdad? Que Dios miraba la situación, decía, si eso hicieran por mí. Porque ellos, hermano, ayunaban días, dice la Biblia, hacían cosas exageradas por cosas materiales, por cosas que querían. Lloraban, hermano, porque trajeran hombres de Dios, por tantas cosas, hacían lamento. Pero dice el Señor, decía el Señor a través del profeta, ¿verdad? Y yo lo sigo viendo, conviértanse a mí. Así como anhelan tanto todas esas cosas y eres capaz de hacer cualquier cosa por lo que quieres. Eres capaz de vender lo que tienes, eres capaz de hacer lo que sea. ¿Por qué no lo haces por mí también? Y cuando yo leí este texto, hermano, ya tiempo que lo he leído, pero lo he meditado, he llegado a esa conclusión. Que realmente tenemos que demostrarle a Dios que lo adoramos y que queremos humillarnos delante de su presencia. Porque Él nos dice claramente cómo. Conviértete a mí, ¿cómo? Ahí dice, con. Tu conversión tiene que llevar ayuno, tiene que llevar lloro y tiene que llevar lamento. ¿Por qué? Por el pecado que vive en ti. Por los pecados que cometes diarios, deberían de dolerte. Deberías de buscar el arrepentimiento. Es que así como la gente buscaba restitución, se rasgaban la ropa en señal de duelo. Era como decirle a Dios, mira Dios lo que me pasa, ya ves lo que me está pasando, Dios. Estoy pasando por dificultades. Y Dios dice, ¿por qué no haces eso por mí? ¿Por qué no te veo llorando porque no dejas el pecado? ¿Por qué no te veo llorando diciendo, Señor, perdóname, porque no puedo dejar estas prácticas? Pero Dios sí veía al hombre rasgando y por eso dice, rasga tu corazón y no tus vestidos. Y hay veces, hermano, que hacemos sacrificios por fuera, hacemos sacrificios que se miran. Pero Dios dice, quiero que te rasgues el corazón. Si algo vas a partir, no nomás que sea tu carne, hazte una operación de adentro. Rásgalo también, no nomás por fuera. Y luego dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, dice la Biblia. ¿Y sabe qué entendía yo? Que decía Dios esto: cuando tú seas capaz de rasgar tu corazón, de dejar las apariencias, de humillarte ante tu Dios como lo que eres, entonces, dice la Biblia, te convertirás estarás declarando, Él es mi Dios. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, aquel que dices que es tu Dios, decía el profeta Joel, la palabra de Dios. Porque misericordioso es y clemente, dice la Biblia, tardo para la ira, grande en misericordia. Y luego me encanta porque dice, se duele del castigo. Parece ser que a Dios no le gusta castigarnos, parece ser que a Dios le puede tener que disciplinarte, pero no hay otra solución. Parece ser que no hay otro camino para el hombre más que ser corregido, ser arriado, ser gobernado, porque por sí solo jamás lo lograríamos hacer. ¿Y qué es convertir literalmente? Porque la palabra de hoy se llama convierte tu corazón. ¿Qué es convertir? Convertir es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Eso es conversión. Y Dios quiere que nos convirtamos a Él. El convertirnos a Él es parecernos a Él, es hacernos como Él. ¿Ven? Un hermano dijo, yo me convertí, pero no sé en quién, en Julio.
Vaya, porque en Dios no se le miraba nada. Hay gente que dice, yo soy convertido, nacido de nuevo. No sé en qué evangelio, ¿verdad? Entonces, convertir es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. La evidencia de la conversión es la transformación. Amén. Es que ya no eres lo que eras. Sí, que estamos en el proceso del cambio. Dios, hermano, está buscando que nos convirtamos, dice Noé. Conviértanse a mí. Y luego él me dice, convertíos a Jehová. Dios está buscando que tú y yo nos convirtamos. Dios busca una transformación en nuestra vida. Dios busca que seamos transformados. En pocas palabras, el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 32, nos sigue hablando de la conversión. Dice la palabra del Señor: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y vivirás. ¿Por qué Dios nos pide convertirnos? ¿Qué tendrá que ver la conversión? ¿Qué tendrá que ver la transformación en el acercamiento a Dios? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Y por qué es tan indispensable con Él? Dice Ezequiel: no quiero la muerte del que muere. Y parece un trabalenguas. Pues ¿cómo que el que muere se va a morir? Porque no quiero la muerte del que muere. Aquí la Biblia literalmente nos está hablando de personas que están muertas en vida, fuera de ser transformadas, fuera de la conversión de Dios. Y esas personas muertas en vida, sin Dios, porque la Biblia dice que Él es la vida eterna, sin esa vida eterna, desafortunadamente hay una muerte todavía segunda para ellos. Y dice el Señor: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Parece ser, hermano, que cuando nos convertimos al Señor, venimos a la vida. Nuestra vida cobra sentido. En esa transformación, hermano, adquirimos vida. Hoy yo vivo una vida que no conocía. Hoy, algo de lo que ahí donde estábamos echando agua mi esposa y yo le dije algo. ¿Sabes cuánto Dios te ama? Me dijo. Y algunas respuestas de las que yo le di, porque yo lo que venía meditando antes de irnos, yo decía, hermano, estamos bien bendecidos por Dios. No nos hace falta nada. Hay una satisfacción con lo que tenemos, al menos yo. ¿Y saben cuál era la respuesta que daba mi mente? Porque hemos sido obedientes. Cuando tú eres obediente a Dios, la Biblia dice que su bendición te alcanza. Y yo decía, no, tenemos salud, no nos enfermamos, ahí me han dado nuestro refri, pues no ando a pie, o sea, estamos bendecidos, hermano. Hay gente que no tiene lo que yo tengo y se esfuerza tanto, yo me esforcé tanto para tener cosas que hoy tengo, que vinieron de a gratis cuando me puse a ser obediente al Señor. Entonces yo le dije, ¿sabes por qué Dios te ama? Le dije, sí, porque somos obedientes, le dije, algo así le dije. Pero eso es lo que yo venía meditando, hermano. Yo estoy contento con mi vida, con mi familia, estoy contento con lo que tengo, me siento satisfecho, creo que tengo hasta de más, soy muy bendecido. Pero ¿sabe por qué? Y se lo voy a decir por qué. Porque me ha costado ser obediente. Se lo aseguro que es por eso, porque yo ya probé el otro lado de la moneda y no había satisfacción. No había la bendición que hoy tengo. No veía la vida como hoy la miro. Y sé que la obediencia trae bendición. Y yo sé y la estoy viendo. Dios busca que nosotros vivamos. Dice Ezequiel: convertíos pues y viviréis. Dios está buscando que tú y yo vivamos. La conversión trae vida. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios está buscando que haya una vida nueva en nosotros. ¿Sabes cómo comienza la vida nueva? Cuando te conviertes.
cuando empiezas a transformarte. Mucha gente quiere acercarse a Dios sin convertirse. Jamás vas a poder acercarte a Dios de esa manera, porque no se acerca como nosotros queremos, se acerca como Dios dice que debemos hacerlo. Si no lo hacemos como Dios nos indica, jamás encontraremos el camino. La conversión trae vida y Dios busca vida en nosotros. Tenemos que buscar convertir nuestra vida. Tenemos que buscar rasgar el corazón. Y es lo más difícil de rasgar. Podremos ponernos falda larga, podremos taparnos el cabello, pero rasgarse el corazón es lo más duro y lo más difícil. Es una lucha continua. Un hombre sin Dios está muerto y así lo revela la Biblia. Dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nos mira Dios, muertos, apartados. ¿Por qué? Porque su presencia no vive en el que está apartado de Dios. Así nos mira Dios. Efesios capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Esa es la conversión. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿cómo encuentro la conversión? Puedo entender la teología, a lo mejor la puedo comprender, que el acercarme a Dios me da vida y que Dios me rescata de las tinieblas. Pero ¿cómo me puedo convertir a Dios? Con ayuno, lloro y lamento. Pero ¿cómo le hago? Está bien, entiendo lo que pueden decir, pero explícamelo, ¿cómo le hago? La conversión, hermano, es acercarnos a Dios, y esa solamente viene como lo hicieron los hombres de la Biblia, con la convivencia. La convivencia nos convierte en mejores amigos. Cuando tú empiezas una relación con alguien y empiezas a convivir con esa persona, esa comunión, esa unión, esas pláticas, ese tiempo juntos, va a llegar un momento en que te vas a convertir en mejor amigo de esa persona. ¿Cómo puedo convertirme a Dios? Empieza a convivir con Él. Conviértete en mejor amigo de Dios, no lo sueltes para nada. No te separes de Él para nada. ¿Cómo es que viene la transformación y la conversión? La comunión con Dios trae transformación. Nunca va a haber transformación hasta que no tengas comunión con Dios. ¿Saben cómo puedo darme cuenta que una persona no ha sido transformada o no tiene comunión con Dios? Porque no se le ve cambio alguno. La Biblia dice que cuando Moisés estuvo allá en el monte, bajó y su cara resplandecía luz. ¿Saben por qué? Porque estuvo tiempo con el Señor. Imagínense estar en la gloria de Dios en aquella hendidura donde dice la Biblia que se tuvo que meter para no morir. Y todavía creo que la Biblia dice que Dios con su mano todavía lo cubrió para que no muriera. La convivencia con Dios trae transformación. Cuando él bajó de ese monte, hermano, dice la Biblia que su rostro resplandecía. Que se tenía que cubrir, hermano, dice, porque a lo mejor se veía rarillo. Parecía poco, no sé. Entonces, la comunión con Dios transforma. Y cuando hay transformación, pues hay una conversión. Ese es el secreto para tener una transformación en tu vida. Comunión con Dios, no hay otra forma. El acercarte a Dios con un corazón arrepentido y convertido, como Él dice, con ayuno, con lloro y lamento, puede cambiar la vida de cualquier persona y perdonar sus pecados. Esa es la fórmula. Acercarte a Dios con un corazón arrepentido y convertido. Puede cambiar la vida de cualquiera. Si cambió la suya, hermano, ¿no cambiará la del tercero? Amén. Hechos capítulo 3, verso 19, dice la Biblia:
vamos a seguir viendo esta conversión. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, dice la Biblia, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice la Biblia. Es el requisito de la Biblia: arrepentirte y convertirte, para que tu vida sea transformada, sea renovada, para que tengas vida en Dios. La Biblia dice: arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados. Es lo que dice la Escritura. Convertíos con todo su corazón, dice Dios en el pasaje que leímos primero. Todo, no dejes nada. Deja que Dios entre en cualquier área de tu vida, en tu trabajo, en tu relación con tu hijo. Mételo en todos los aspectos de su vida. Y ese es un problema, hermano, bien grande. Y voy a hablar de lo que muchas veces he hablado aquí. ¿Cómo batallé para dejar que Dios entrara en todos los aspectos de mi vida? ¿Cómo batallé para no entregarle a Dios cosas? Y lo he oído bastantes veces. Yo tenía terror entregarle mi vida, soltarle mi vida a Dios. Yo decía: ¿quién sabe qué vaya a pasar conmigo? No, yo aquí controlo mi vida, yo sé lo que estoy haciendo, tengo control de mis cosas. Pero renunciar a lo que me mantenía en la lógica, renunciar a lo que yo decía: no, es que aquí estoy estable, aquí tengo lo que quiero. Me daba pavor, terror, pensar que me iba a quedar sin comer, pensar que me iba a enfermar, que me iba a ir a la ruina, no sabe cuántas cosas. Es más, yo me imaginaba, y se lo he dicho, como esos indigentes en la calle, los de la patrulla espiritual. Así pensaba que iba a terminar comiendo la basura si le soltaba mi vida a Dios. Así literalmente era mi terror, porque mi lógica me decía: pues si no trabajas no vas a comer, ¿estás loco o qué? ¿Cómo vas a pagar los recibos de la casa? Si se enferma tu hijo, ¿qué van a comer? A mí me aterraba, hermano, eso. Y yo le decía a Dios: sí, gloria a Dios, aleluya, en la iglesia, pero ¿sabes qué? Aquí yo controlo, Dios. Cuando se tocaban esos temas, híjole, cómo me daban nervios, hermano. O sea, decía, se me hacía muy religioso, a lo mejor decía: no, es que eso es para el pastor. Es que el pastor es pastor, y como es pastor, pues él sí tiene que vivir de Dios. Yo no. Pero no es cierto, todos tenemos que vivir igual. Todos somos discípulos de Cristo, todos debemos de vivir en la voluntad de Dios. No nomás es para el pastor. Y yo decía eso y me aterraba. Y dice la Biblia: arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados. Pero viene algo más: para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo vas a conocer lo que Dios hace en tu vida si no lo dejas obrar? ¿Cómo vas a saber que la Biblia, o sea, tú crees que crees en la Biblia, pero no eres capaz de creer que Dios te va a poner un plato de comida en tu mesa sin tú hacer nada? ¿Verdad que es imposible? Pero entonces, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo va a venir de la misma presencia del Señor ese tiempo refrigerio? El tiempo de refrigerio, hermano, la Biblia lo asemeja como tiempo de paz, de tranquilidad, donde Dios te da como una pausa y puedes disfrutar de lo que tienes. Son tiempos de paz, de tranquilidad. Son tiempos de bendición, donde hay tiempos, hermano. Van a venir tiempos a tu vida, porque yo lo viví. Una vez me dijo mi pastor y simplemente lo escuché, pero lo viví. Va a haber tiempos donde Dios te va a dar en abundancia, pero va a haber tiempos donde Dios va a cerrar la llave. Y ahí es donde te va a tocar confiar en ese Dios que proveyó el día de ayer. Nuestra mente, hermano, es tan extraña que se nos olvidan los favores de Dios. Nuestra mente es tan terrenal. No estamos convertidos de la mente, si logra entender. Si tú estuvieras convertido, como dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hay otro texto que dice: con toda tu mente. Si estuvieras convertido de la mente, no dejarías que ningún pensamiento que no sea de Dios te la dañara. Y ahí es donde tú te das cuenta que te falta. Bueno, yo me di cuenta que me faltaba y me sigue faltando.
Si no te arrepientes y te conviertes. ¿Por qué le digo estas dos cosas? Porque parece ser que no es lo mismo. Arrepentirse y convertirse no es la misma cosa, y hay gente que piensa que porque se arrepintió ya se convirtió y la Biblia lo separa. No, diste el primer paso, ya te arrepentiste, pero ahora falta la transformación. Y muchos nos quedamos en la doctrina del arrepentimiento. ¿Sabe cuál es? Cada culto vienes y pides perdón por los mismos pecados. Te quedaste en la doctrina del arrepentimiento. O desafortunadamente haces que tu pastor te esté hable y arrepiéntete, y no podemos avanzar en otra doctrina. Pero dice la Biblia, arrepiéntete y conviértete. No es lo mismo. Si no, no nos tocaría dos temas. Y vemos que Dios viene hablando desde Joel. Arrepiéntete con todo tu corazón, toditito. Habrá personas, hermano, es una pregunta. ¿Habrá personas que solo le habrán entregado parte de su corazón a Dios? ¿Cree que hay gente que le dice a Dios, está bien Dios, pero de aquí para allá yo me encargo? ¿Cree que haya personas que solo le entreguen alguna parte de su corazón a Dios? Hay gente que le entrega la parte de la necesidad. Te busco porque te necesito, pero en lo demás no te metas, yo lo controlo. Hermano, esto que le hablo tal vez le incomode, y qué bueno, pero es parte de la naturaleza humana. Es normal que usted reaccione así porque es un humano apartado de Dios. Por eso la conversión nos acerca a Dios. La comunión con Él me llena la mente, me llena el corazón y llena todos mis sentidos, que es lo que Dios quiere. Para que yo me pueda apartar, tengo que pasar tiempo con Dios para poder impregnarme de Dios. ¿Habrá personas que solo le habrán entregado parte de su corazón a Dios? Dice la Biblia, hermano, en un texto, que del corazón humano mana la vida. Y si yo no le entrego el corazón completo a Dios, va a seguir brotando de mi corazón lo que hay ahí. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué quiere decir la Biblia? Que de mi corazón salen las aptitudes y las actitudes con las que yo decida obrar. Como yo me comporto, como yo respondo, como yo afrento los problemas, salen del corazón. Si tú tienes un corazón sano, pues vas a poder hacer muchas cosas buenas. Pero si tu corazón está dañado, vas a caminar conforme a tu corazón, vas a ver siempre daño, vas a ver siempre rechazo, porque hay un problema ahí adentro. Entonces, lo que hay en el corazón, eres como tú eres. Del corazón vienen las pasiones. Hay gente que se apasiona por un deporte, se apasiona por su trabajo, viene de su corazón. El corazón se mueve conforme a la pasión, y por eso dice la Biblia, guárdalo, porque si lo dejas que se te dañe, así vas a empezar a tratar a los demás y así vas a ver toda tu vida. De él mana la vida, la actitud, tu comportamiento, lo que decides, lo que piensas, brota de ahí. Por eso Dios dice, cuídalo, y te dice, dámelo todo. Todo tu corazón dámelo para poder gobernar tu vida, porque si no, mi corazón es el que me gobierna y no Dios. Pero quiero decirle, hermano, que no nomás mana la vida, el comportamiento, sino que del corazón, dice la Biblia, que de ahí sale todo lo malo que hay. Lo malo no es lo que hay afuera, lo malo es lo que sale de adentro. Dice Mateo capítulo 15, verso 19 al 20, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cuántos de aquí tienen malos pensamientos? Es por lo que tienes en tu corazón, dice la Biblia. No es por lo que escuchas, es por lo que gestas dentro de él. Del corazón salen los homicidios. ¿Cuántos han matado a alguien? No levanten la mano. Pero dice la Biblia que a veces con las ofensas los matamos. Con odiarlos es el mismo pecado que si hubieras matado a alguien. Es culpable de lo mismo.
Eso lo compara la Biblia, está al mismo grado. Del corazón salen los adulterios. ¿Cuántos han sido adúlteros en su vida? Yo fui un adúltero. Y yo sé que varios más, así que no le hagan ni cuidado. ¿Salía del corazón o lo obligaban? Le ponían la pistola, me vas a engañar. No, solito usted, sí. Del corazón salen las fornicaciones, hermano. Esta palabra abarca todo lo que es algún problema sexual, ya sea pornografía, ya sea masturbación, todo lo que tenga que ver, tocar, sentir con la sexualidad fuera del matrimonio, entra en la palabra fornicación. ¿Cuántos de ustedes eran fornicarios? Porque del corazón salen los robos. ¿Alguna vez se ha robado usted algo? Pues salió de lo que había dentro. Y no me diga que no, es que la situación me obligó. No, a usted le gustaba jambarse cosas. Del corazón salen los falsos testimonios. ¿Alguna vez ha echado usted mentiras? Pues, ¿de dónde cree que sale? Del corazón salen las blasfemias. ¿Usted es mal hablado? Pues sale de su corazón. Estas cosas, dice la Biblia, verso 20, son las que contaminan al hombre. No contamina lo de afuera. Y usted no, aquí no puede usted decir, no, es que el ambiente donde estoy es el que me hace daño. La Biblia dice que no es el ambiente, eres tú. Es tu corazón que le gusta. Y él dice como el doctor Chapatín. Me dañan, no sé si decía, no, como era ese. Algunos no sabrán, la generación más vieja no sabrá. ¿Quién es el doctor Chapatín? Es un personaje creado por el espíritu. Perdón, amigos, es que ya estoy chocheando. Okay. Entonces, estas cosas son las que contaminan al hombre. No te contamina lo que oyes, no te contamina lo que ves, sino cuando entra y cae donde ya había revuelto el agua ahí adentro, ahí cae exactamente en el lugar. Las luchas que tienes son con los pecados que hay en tu corazón nada más. Es lo que hay dentro. Por eso Dios nos pide, conviértete a mí con todo mi corazón. Tenemos que aprender a soltarle todo a Dios. Mire, es bien bonito, dijo un hermano. Pero bien bonito, dijo. Pero es muy duro soltarle tu corazón a Dios. Es muy difícil. Es mucha lucha. No es contra Dios, es contra ti mismo. Dejarte gobernar es difícil. Dejar que Dios controle tu tiempo, tu horario, dejar lo que Él haga y deshaga, como es nuestro lema. Dejar que Dios sea quien moldee nuestra vida es muy doloroso. Es muy difícil. Aquí ha pasado algo, hermano, y hemos visto testimonio de ello. Las personas que llegan aquí empiezan a ser procesadas. Empiezan a ser procesadas. Y vienen a su vida cosas difíciles que no logran entender. Y ahí es donde sale el dicho que dice, no, desde que estoy en la iglesia me va peor, mejor ahí nos vemos. Pero no dejan a Dios que meta la mano en el corazón y empiece a sacar lo que no sirve. Es que la iglesia se trata de Dios contigo, no, nosotros no somos una religión donde nos acercamos a ver qué podemos hacer por Dios. No, aquí nos acercamos porque necesitamos que Dios mueva nuestro mundo, todo alrededor, que Él sea el centro. En Mateo 22:37 la Biblia dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esos son los tres aspectos de tu vida en los cuales vas a tener que ir dejando a Dios entrar. No se trata de venir a la iglesia y de darse golpes de pecho. Se trata de que en tu propia vida logres amar, no cumplir con requisitos. Se trata de enamorarnos de Dios. Se trata de que cada hijo de Dios, cada cristiano logre amar a Dios. El propósito de la iglesia es que logremos amar a Dios. Si no logramos amar a Dios, jamás vas a ser obediente. Nadie va a ser obediente de algo que no le gusta. Hasta que logres amar a Dios en estos tres aspectos, vas a ser obediente. Vamos a empezar por el primero. Dijo alguien, pues sí. Pero yo te voy a decir algo. Una vez yo estaba muy triste, hermano, orando.
preocupado por viendo la condición de la iglesia, viendo la situación en la que se encontraba la iglesia. Y lo testifiqué aquí, pero lo vuelvo a decir porque me lo han dicho pastores, porque se me olvida y se me olvida y empieza a entrar la carne a buscar soluciones. Y se me olvida y se me olvida, pero Dios me lo recuerda. Y esa vez, hermano, estaba yo frustrado, esas veces que ya no quiero saber nada. Y el Señor me habló a mi mente y me dijo, yo estaba desesperado porque no había movimiento en la iglesia, no se levantaban servidores. Y me dijo el Señor esto así tal cual. ¿Tú por qué me sirves?, me preguntó. Soy pastor. Dejé todo por Él. Le dije, porque te amo. Cuando la iglesia me ame, me va a servir. Amén. Eso fue todo lo que me dijo el Señor. Dios habla a su vida, hermano. No me vea como si se estuviera loco. Porque Dios también le habla a usted, pero usted se hace loco. Y yo no, yo sí le pongo atención a las palabras de Dios. ¿Sí? Yo le pongo atención, hermano. Porque hasta eso tuve que convencer a mi mente de que no me estaba... tienes que luchar, hermano, con todo. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creer la palabra. Tienes que creer esa voz que te habla. Tienes que aprender a conocer la voz de Dios. Hasta eso tuve que luchar. No, se me hace que son los eventos de tantos años, ¿verdad?, de andar por ahí fumando hierbabuena o algo, no sé. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice la Biblia. Pero no nomás con todo tu corazón, ya me la va poniendo más difícil, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué cree usted que su corazón debe convertirse? Cuando nosotros nos convertimos, ¿sabe qué sucede? Porque es necesaria la conversión, porque cuando usted se convierte, usted entra en la voluntad de Dios. Si usted no se convierte, jamás va a entrar en la voluntad de Dios, nunca la vas a encontrar. Si no le das espacio a Dios, el que le corresponde en todo tu ser tripartito que somos, nunca vamos a entrar en la voluntad de Dios, porque mi cuerpo va a querer servir, pero mi mente no. Y esa es la lucha que tenemos. Mi mente va a querer servir, pero al revés. Así como Pablo dijo, lo que quiero hacer, no lo hago. Miserable de mí, pero gracias a Jesucristo. Entonces vemos que esta lucha, hermano, sucedía hasta en los mismos apóstoles. Cuando nos convertimos, ¿por qué tienes que convertir tu corazón? Porque cuando te conviertes es cuando entramos o encuentras la voluntad de Dios para tu vida. Es que estando con un pie adentro y otro afuera jamás vas a encontrar nada. Ni encuentras nada afuera, ni encuentras nada adentro. Estás a medio y es el peor estado que puedes estar. La verdad te recomiendo, salte con los dos pies o métete con los dos para adentro. Pero en medio no disfrutas nada. No se puede. Cuando nosotros nos convertimos, entramos en los pensamientos de Dios. Y es que los pensamientos de Dios tienen que entrar en nuestra cabeza. Nosotros queremos darle forma a los pensamientos de Dios. Queremos entender esto a nuestra manera, pero no podemos entender un pensamiento que no es humano. Sino que cuando te conviertes, los pensamientos de Dios pueden tener un lugar. Por eso Dios nos pide, ¿verdad?, que lo amemos con toda nuestra mente. Porque cuando yo le amo, yo le obedezco. Cuando tú amas, obedeces. Cuando no amas, no obedeces. Cuando no amas la iglesia, se nota. Cuando no amas a tu pareja, se nota. Cuando no amas a tus hijos, se nota. Cuando no amas tu trabajo, se nota. Cuando no amas a Dios, también se nota. Por eso Dios nos pide que le amemos, porque si no, no vamos a hacer nada por Él. No vamos a ser capaces de sacrificarnos nada. La Biblia dice que Jesús se sacrificó a tal grado porque nos amó con todo su ser. Amén.
Por eso se sacrificó por nosotros. Aleluya. Cuando te conviertes, entras en las bendiciones de Dios. Mire, mucha gente ya está bendecida en ser cristiana, pero no lo miran. No valoran la vida que tienen, no valoran los padres que tienen, no valoran el trabajo, ni sus hijos, ni sus parejas, nada. ¿Sabes por qué? Porque les hace falta a Dios que les abra los ojos y les enseñe que su vida vale. Oiga, yo supe que mi vida era tan valiosa hasta que me convertí al Señor. Yo antes pensaba que creía que mi vida valía. La vivía al máximo. Hasta que te conviertes, entras en las bendiciones de Dios. Ya vimos por qué debo convertirme con todo mi corazón. Ahora, ¿cómo me convierto de todo corazón? Yo le quiero preguntar primero, ¿le ha entregado a Dios todo su corazón? Mire, el estar hablando que Dios nos pide que nos convirtamos con ayuno, con lloro y con lamento, son las oraciones que yo he cambiado. He aprendido a orar diferente. Ahora le oro a Dios diciendo, si hay algo en mí malo, házmelo saber, porque yo creo estar bien. Brota la maldad en mí porque quiero sacarla. Con el paso de tu caminar cristiano vas a ir encontrando más pecado. Y en vez de desanimarte, lo que debes de hacer es decir, esto me lo está mostrando Dios, vas para afuera. Voy a hacer lo que sea, pero me voy a mochar una mano, dice la Biblia. Usted sabe a qué pasajes me refiero. Si es necesario, le voy a sacar los ojos. Si es necesario, lo voy a hacer, pero yo no le voy a fallar a Dios. Le estoy diciendo algo que la Biblia nos pide y es necesario. ¿Me entienden? Le ha entregado a Dios todo su corazón. Yo le digo a Dios, muéstrame cómo amarte más. Y eso me obliga, hermano, a humillarme llorándole. Eso me obliga a humillarme. Yo levanto ayunos para mi vida personal y por su vida, para alejar el pecado, hermano, que hay en mí. Yo levanto ayunos para decirle al Señor, acércame más a ti. Saca de mi vida, brota, muéstrame, porque yo te quiero conocer de verdad. Yo quiero construir un templo para ti. Eso me obliga a estar humillado. No es estar viendo la tele en Netflix y decir, Señor, si hay algo malo me dices. O ahí en la casa acostadito orando ahí, Señor, no se queda uno dormido, se lo digo por experiencia. Está uno orando y, bueno, eso está dijo la hermana, pues no. Se queda uno dormido, hermano. Pues que le cueste poquillo o mucho, con todo, que le cueste. ¿Le ha entregado todo su corazón a Dios? ¿O le ha entregado partes de su corazón? Mire, partes del corazón que usted le ha entregado a Dios han sido sus necesidades. Porque las necesidades son partes de mi corazón, son mis prioridades. Señor, te pido por mi familia. Señor, te pido, son partes de tu corazón y son partes importantes. Y son partes importantes para Dios también. Pero a veces simplemente le hablamos a Dios de eso. ¿Por qué no hablar de tus defectos con Dios? ¿Por qué no hablar de tus relaciones de pareja? ¿Por qué no hablar de lo que no te gusta de los demás? ¿Por qué no? Es más, yo le digo a Dios, enséñame a ser papá de mis hijos. Yo soy papá ya, pero yo cuando le hablo una palabra mala a mi hija o me expreso mal con mi hijo, se me va la mano más, yo voy con Dios y le digo, Señor, no está bien lo que hice. Le entregas a Dios lo que tú amas. O sea, tu familia, tus gustos, las cosas que quieres, tu trabajo, pero lo demás, todo es importante para Dios. Y esos son los temas que tú tienes que empezar a hablar con Dios, a madurar y a platicar con Él más. Hay tantas cosas que hablar con Dios. No nomás las necesidades, sino las malas cosas tuyas. Yo le he dicho aquí, cuando Dios me muestra que estoy mal, empiezo a hablar con Dios de eso. Señor, ya me mostraste que estoy mal, ayúdame a sacarlo. Y puedo pasar 3 meses a ruéguele a Dios, cámbiame eso, hasta que un día se va. Porque se tiene que ir programando el corazón. Mire, todo esto es programación de mente, aunque muchos lo van a malinterpretar, pero tu mente tiene que ser reprogramada. Dice la Biblia
que tu mente tiene que ser renovada. Hay una renovación. Toda la información procesada tiene que ser borrada de la base de datos y meterle nuevos programas. ¿Quién sabe de eso? Bueno, estos son los nuevos programas. Esto es lo que nuestra mente debe estar diseñada. Claro, los que somos cristianos, los que no, no. Pero el que es cristiano tiene que tener su mente llena de esto, su corazón lleno de esto y su alma llena de esto. Si usted es cristiano, ¿sí? Usted todavía duda de las cosas de Dios. ¿Todavía tiene dudas en su vida? ¿Todavía tiene temor de cosas en su vida relacionadas con Dios? ¿Usted todavía ha llegado en momentos donde ha querido renunciar? ¿Todavía se desanima? Si a usted le pasan estas cosas, quiero decirle que parece ser que aún Dios no controla todavía su corazón. A los discípulos el Señor les mostró que Él controlaba la naturaleza. El otro día hablaba con un hermano acerca de él. Y algo que parece ser difícil es controlar el corazón humano. Porque es parte de la voluntad soltarlo. ¿Acaso Dios no controla todo tu corazón entonces? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué quieres renunciar? ¿O será que aún nosotros controlamos nuestro corazón entonces? Que decimos, oye, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento, dice la Biblia. Algo que a mí me llama la atención, que el ayuno, el lloro y el lamento tienen algo en común. Es una palabra que se llama aflicción. El ayuno aflige tu carne. El lloro aflige tu carne, tu corazón, tu alma. El lamento es una aflicción del cuerpo. Es una súplica, es una queja, el lamento. La aflicción, hermano, Dios permite la aflicción para formar nuestro corazón. Y ahí es donde ya no nos gusta cómo Dios nos trata. Dios permite la aflicción para darle forma a tu corazón. Para formar ese corazón, para limpiar lo que hay dentro, Dios permite la aflicción. Génesis capítulo 6, verso 5, dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, dice la Biblia. Todo designio de los pensamientos del corazón del hombre son continuos al mal. Todos nuestros pensamientos van designados a hacer mal, a buscar nuestro propio bien. Ya buscando tu propio bien, ya hiciste mal. Dijo uno, primero mis dientes y luego mis parientes. Pues en la Biblia no es así. Primero son los parientes y luego después tu bien. Así es el pensamiento de un corazón no convertido a Dios. Sus pensamientos siempre están de continuo al mal. ¿Cómo pecar? ¿Cómo disfrutar la vida? Siempre estamos pensando cómo disfrutar la vida. Sin Dios, obviamente, porque Dios nos estorba para pecar. Porque Dios nos acusa de pecado, entonces lo hacemos a un lado y disfrutamos la vida. ¿Sí? Toda la Biblia nos habla de esto. Dios usa la aflicción para tratar con el pueblo de Israel, con su pueblo. Y si usó la aflicción con su pueblo para formarlos, ¿qué no va a usar con nosotros también? El Antiguo Testamento nos habla de esto. En el Nuevo Testamento, ¿qué crees? Dios usa la aflicción para formar al cristiano. Las cartas de la Biblia nos enseñan eso del Nuevo Testamento. Dios usa lo que tiene que usar en su sabiduría maravillosa y magnífica para formar nuestra vida. Desde que Jesús dijo, desde ahí empezó: todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Desde ahí empezó la aflicción para tu vida. Desde ahí empezó la marca de la aflicción. Te voy a retirar de lo que no te sirve. Y eso nos aflige. ¿Sí?
De la manera en que el hombre corrige sus pasos, cuida sus pensamientos y busca a Dios de todo su corazón, es a través de la aflicción. Tú no cambias hasta que no pierdes algo. Tú no cambias hasta que, dice por ahí el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que te duele. ¿Cómo cuidas las cosas? Hasta que te duele gastarlas. ¿Cómo amas a tus hijos? Hasta que te dolió cuidarlos y a mantenerlos. Ah, ¿cómo duele? ¿Cómo se batalla? Parece ser que la vida del hombre simplemente es corrección, es corregirlo. La Biblia dice que Dios al que ama, Corrige. a ti Dios, ¿a cuánto Dios ama? Porque a mí me pone mis buenas corregidas. Amén. Es porque me ama. Es porque te va a quitar lo que te va a quitar de tu vida lo que te hace daño. Pero es que yo lo amo, yo amo la paletita, esa paletita me gusta mucho. Dios no la quiere en mi vida, es que te va a hacer daño esa paleta. Ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás cuando madures. Así es. Proverbios 3:12 dice la Biblia, porque el Señor disciplina al que ama como un papá al hijo que quiere. Hebreos 12:6-7 dice la Biblia, palabra de Dios para todos. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Amén. Bueno, pues dice que Él castiga a todo aquel que acepta como hijo. Es para su bien. Es como un papá, es lo que nos está diciendo la Biblia. Es como un papá que nos está corrigiendo. Dice primera de Pedro 1 del 6 al 7. Traducción lenguaje actual es la versión. Dice la Biblia, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense, dice la Biblia. Ay, no. Alégrense, dice la Biblia. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Fíjese, ¿usted confía en Dios, hermana María? ¿Sí? Pues es lo más valioso que tiene, su confianza en Él. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Ay, Señor, ya no me pruebes, dijo alguien. Con esta fe que tengo me quedo. No, es que no es la fe que tú quieres, es la fe que Dios va a desarrollar en ti. Es que la historia se trata, no es tu historia, es la historia de Dios en ti. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, porque aprenderán a confiar más en Dios que en lo que tienen. ¿De qué se trata? Se trata de que mi fe tiene que ser más fuerte que lo que poseo, y eso solamente sucede con las dificultades. Su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir, pero la fe no. Así que cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada, dice la Biblia. Fíjese, hay un texto que dice en la Biblia, y el día que yo regrese, ¿encontraré fe en la tierra?, se pregunta el Señor. ¿Hallaré fe? Entonces dice la Biblia que Dios, el Señor Jesucristo nos va a alabar, hermano, por la fe. Yo no sé, a lo mejor a algunos les va a decir, gracias por haber creído en mí. Gracias por haber creído en mi testimonio. Y es que cuando más nos encontramos en esas situaciones, más buscamos a Dios. Algunos es al revés, más se alejan de Dios, pero la mayoría más buscamos a Dios. Cuando debería ser siempre nuestra búsqueda a Dios, pero como no es siempre, Dios tiene que traer la forma de motivar, de pucharnos. ¿Crees que bendiciéndote con toda bendición terrenal estarás más metido buscando a Dios? No. Naturalmente, cuando tengo todo, me relajo. Tengo todo está bien, hay dinero, hay trabajo, hay maruchans, y hay todo en el ahí que les gusta a las moldeadas, les gusta mucho las maruchans, sus papitas.
Pero cuando no hay crochanque, ¿se fijan? Pues ni modo, ¿no? Pues ni modo. Hacer espagueti. Póngase a orar para que vengan más crochanque, ¿no? Sí. Pero Dios tiene que moldear nuestro corazón conforme al de Él. Tu corazón va a ser moldeado. Por eso se llama molde original. Tenemos que buscar moldearnos a ese corazón perfecto. Amén. Los judíos, hermano, tenían una costumbre dentro de la Biblia, nos relata, que cuando venían aflicciones a su vida o algo los ofendía en gran manera o había desgracia, ellos rasgaban sus ropas en señal de duelo, en señal de ofensa, en señal de tristeza, en señal de dolor, en señal de angustia. Era lo que le comentaba. Muchas veces el pueblo de Dios rasgó sus vestiduras, ¿sí? Pero lo que Dios nos pide es que cortemos las malas prácticas. Es lo que Dios busca, no que cortes tu exterior, sino que logres destruir el interior. Solo Dios puede mirar el corazón. Por eso dice también, rásgate el corazón, porque Él mira lo que hay adentro, mira lo que nosotros no podemos mirar. Dice la Biblia en Mateo 23, 25, 26: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Habla de un corazón con malos pensamientos. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Dios mira el exterior, pero también mira nuestro interior. Pero te quiero decir algo: solo Jesús puede limpiarte completamente, por dentro y por fuera. Amén. Hay muchos que tienen apariencia de piedad y creen que Dios busca cambiar nuestra apariencia, y yo también lo creo, pero hay unos que se enfocan más en eso. Pero yo veo que Dios nos pide primero poner interés en el corazón para que todo sea transformado. Misericordioso, compasivo, es rico en misericordia, decía Joel, que así es Dios. Es clemente, es compasión aplicado a la justicia o al castigo con moderación. O sea, aún el castigo que Dios nos iba a dar, lo aplica con compasión, dice la Biblia. Él es clemente, eso es clemencia, es aplicar un castigo con compasión. O sea, no te va a dejar salir, pero por eso dice la Biblia que Dios no nos va a dar más de lo que ¿qué? De lo que no podamos soportar. Lo tenemos que pasar, pero Dios no nos va a cargar la mano. Amén. Ya para terminar, 2 de Crónicas 39. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará, dice la Biblia. Amén, aleluya. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, eso significa convertirse. Jamás los abandonará. Dios es tardo para la ira, iglesia. La Biblia lo dice. Pero eso no significa que un día no nos va a alcanzar. De hecho, yo le repito, somos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Usted no es salvo para entrar al cielo, usted es salvo de la ira de Dios. Dios nos está rescatando de su misma ira, dice la Biblia. De eso somos salvos. Entonces, ay, yo soy salvo. ¿De qué, hermana? No, pues mis pecados son borrados. No. Sí, sus pecados son borrados, pero Dios la va a salvar del mismo castigo. Dice la Biblia que es grande en misericordia, pero te voy a decir algo: a Él le duele castigarte. A Dios no quisiera castigarte. Dios no quisiera hacerte pasar por la aflicción. Yo no quisiera que mi hijo pequeño sufriera nada, pero tengo que soltarlo al mundo. Tiene que aprender lecciones, tiene que tratar con los demás, tiene que aprender a socializar, tiene que aprender a respetar. Y así es nuestro Padre Celestial. Tiene que enseñarnos cómo ser hijo de Dios. Tú le estás enseñando a tu hijo cómo ser hijo tuyo. Tus valores, tus preceptos, tus conceptos. Dios nos va a enseñar sus valores, sus preceptos y sus conceptos. Pero para eso
Para que mi hijo me obedezca, mi hijo me tiene que amar. Si mi hijo no me ama, no me va a obedecer. Si mi hijo no me ha entregado su mente, jamás se van a grabar sus consejos en ella. Si mi hijo no me ha entregado su alma, jamás va a tener las pasiones que su padre tiene. ¿Entiende por qué usted tiene que amar a Dios con todo? Porque nunca va a hacer nada. Nunca va a poder hacer nada para Él. Siempre lo va a hacer a su manera y no a la manera de Él. Dios no quiere castigarnos. Se duele. Hija, cuando Dios te ha disciplinado, Noemí, a Dios le ha podido. Y me encanta porque Dios está ahí con nosotros. Dios está ahí en la prueba, Dios está ahí en la dificultad, no nos abandona. Llora contigo, dice la Biblia, o hace mención la Biblia. Si Él nos pide que nos unamos con el que llora, que nos duela el que le duele, es porque Dios ya lo hizo primero, siempre te lo voy a decir. Todo lo que Dios nos pide es porque Él ya lo hizo primero, dio el ejemplo. Y termino con esta reflexión. Mientras que Dios nos permita despertar a un nuevo día, mientras el Señor nos dé la vida, vivamos para Él. Dejemos que Él tome nuestro corazón. Llevémosle todo. No tratemos de encubrirle nada. Le doy ese consejo. No le encubra nada a Dios. Y Dios se va a encargar de moldearlo. Se lo digo por experiencia, se lo digo como su pastor. Platique con Dios. Llévele los problemas aunque le den vergüenza. Y deje que Dios lo moldee. Eso es lo que he aprendido en mi relación con Dios. Y hágalo así, ¿verdad? Póngase sobre sus pies, ¿verdad? ¿Cuántos le quieren entregar al Señor todo su corazón? Hoy vamos a entregarle al Señor todo su corazón. Si hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, o le ha entregado parte de su corazón, pues hoy es el tiempo de entregarle al Señor su corazón. ¿Eh? Entonces vamos a orar para hablar con nuestro Dios. Vamos a decirle que nos enseñe cómo entregarle nuestro corazón. Vamos a decirle que vamos a pasar tiempo con Él. Vamos a decirle que vamos a escuchar esa voz que nos habla. Vamos a decirle: Señor, yo te voy a empezar a creer lo que me hablas. El altar está abierto, hermano. Si usted quiere pasar a hacer un pacto con el Señor de corazón, yo se lo recomiendo, hermano, porque en algún tiempo de su vida lo va a tener que hacer. En algún tiempo de su vida va a tener que venir a ofrendarle todo su corazón.